El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchas, bueno, después vamos a más. hablar con alguien muy vinculado a la lucha contra la corrupción en la Argentina. Y cuando digo muy vinculado, muy vinculada en este caso. ¿Ok? Bueno. Pero yo insisto en esto, no quiero quedarme solamente en el árbol, quiero ver el bosque. No quiero quedarme con el hecho Adorni. Esto no es novedad lo de Adorni. Es novedad para unos pocos, los que no creían, los que eligieron no querer creer, que son dos cosas diferentes. Quiero ir qué hay en el bosque, quiero ver un poco más atrás de este iceberg que se ve con Adorni. Y es por eso que me interesa mucho poder comenzar a hablar de lo que es el Super RIGI que se va a venir en el Congreso. Hoy tenemos el RIGI. Quiero que nos expliquen qué nos va a dejar el RIGI y fundamentalmente si es cierto o si es otra ley más hecha a medida de, ¿no? ¿Y qué es o qué representa la inocencia fiscal en definitiva? Noten ustedes qué detalle interesante esto. Porque tanto Sturzenegger como Caputo el ministro hablo, ¿no? Hablan de que esto posibilitaría que los argentinos saquen los dólares de debajo del colchón, gasten. Bueno, y así se comienza a mover la rueda de la economía. Yo quiero recordar que tanto Caputo como Sturzenegger, que quieren que gastemos los dólares del colchón los argentinos, tienen sus reservas, sus economías totalmente bancarizadas en el exterior. Es decir, su plata, sus ahorros, la guita de ellos está afuera. La crocante. La crocante, ¿no? Una cosa rarísima. Me hace mucha gracia la palabra esa. De esta forma. Vamos a hablar con quien de estas lides conoce muchísimo, como es el profesor Alejandro Olmos. ¿Qué tal, Olmos? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, ¿cuál de los dos temas quiere primero? El RIGI... Sí, todo eso creo que es una confluencia de cosas, ¿no? Tanto la ley esta de inocencia fiscal, ahora la super ley de inocencia fiscal, que me imagino que estará suspendida después del escándalo este de, como usted bien decía, no es solo Adorni, es Adorni, es Sturzenegger, es Núñez, es Santiago Rías, son un montón de funcionarios del gobierno que increíblemente hace unos pocos días se acaban de anotar en esta ley porque deben ser muy transparentes sus acreencias, entonces necesitan meterse en esta ley para evitar que los investiguen. Y cuando usted hablaba de esto de Luis Caputo, ¿no? y de los que tienen sus acreencias en el exterior, mi desaparecido amigo, el fiscal Federico Delgado, que lo investigó minuciosamente a Caputo, a Bausili, al ex vicejefe de gabinete de Macri, Quintana, y pudo demostrar que las acreencias que tenía el exterior no eran acreencias producto de operaciones transparentes, ¿no? Por eso las tienen fuera del país. Y por otra parte, en esta opacidad que rige los negocios públicos, pareciera que el todo vale, y con un gobierno que quiere destruir al Estado y favorecer irrestrictamente a la inversión privada y a los privados, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Y lo estamos viendo porque, es decir, el presidente en un país normal, Adorni tendría que haber volado hace tiempo y se sigue sosteniendo el poder. Pero claro, mientras se habla obsesivamente de Adorni, no se va a los efectos de las leyes. Tanto el RIGI, el Super RIGI, la ley de inocencia fiscal y esto que viene ahora. Porque el RIGI, que únicamente tendría a favorecer impositivamente a inversiones hasta 200 millones de dólares, ahora con el Super van a ser 1.000 millones de dólares. Entonces van a poder tener todo tipo de beneficios impositivos, podrán exportar lo que quieran sin controles. Entonces, claro, como Milei está en contra supuestamente de los impuestos, y bueno, aquí el que lava dinero, los narcos, como estas leyes, en el caso de la ley de inocencia fiscal, no permiten que el Estado investigue el origen
de lo que declaran o de lo que tienen. Y bueno, imagínese lo que puede llegar a pasar en un país donde, como decía ese jurista que era Carlos Nino, notable, un país al margen de la ley. Aquí todos están al margen de la ley y cuando son gobierno, bueno, trabajan mucho mejor todavía. Ahora, llama la atención que algunos asociados del gobierno del presidente Milei, llámese la gente del PRO y entre otros, ¿no? Algunos radicales, hablan de que Adorni se tiene que ir, pero de la ley de inocencia fiscal no dicen nada. Es decir, claro, cambiemos el acá, nombre, pero dejemos el digamos, el panorama como está. Claro, acá el problema fundamental es que los que ejercen el poder económico siempre utilizan todo tipo de recursos, a través de normas o a través de presionar a los jueces para que no investiguen, y así estamos. Y yo ayer en una nota que publiqué en Perfil di 2 ejemplos. La investigación de la deuda privada, que fue abortada en 1985 porque demostraba el fraude cometido por los grandes empresarios argentinos y extranjeros que operaban en Buenos Aires en ese momento, que en 1984 era de alrededor de 23.000 millones de pesos que nos habían transferido a los argentinos y que a cifras de hoy exceden los 170.000, por un lado. Y por otro lado, a través de unas declaraciones que hizo una vez un presidente del Banco Central, Roque Fernández, donde dijo que el Banco Central había perdido 60.000 millones de dólares entre el 80 y el 90, y Menem, a través de un decreto, 1901, creó una comisión investigadora integrada por 3 decentes funcionarios de ese gobierno, César Arias, el doctor Ricardo Molinas y el Procurador General de la Nación. ¿Y qué investigó esa comisión? Tuvieron millones de dificultades, es decir, hicieron millones de cosas y llegaron a la conclusión de que no se habían perdido 60.000 millones, sino 105.000, de los cuales 70.000 habían ido a mano del sector privado. Estoy hablando de 70.000 millones de dólares del año 1990. No de ahora, ahora son cifras que excederían los 250.000. ¿Qué pasó con esa investigación cuando se la dieron a Menem? En 1993 la tiró a la basura porque, claro, ¿a quién involucraba esa investigación? Y eso pasa siempre. Mi amigo Delgado, que a quien frecuentaba reiteradamente, no solo por la causa de la deuda en la que él intervenía, sino porque me mostraba las cosas que iba documentando. Pero claro, él podía imputar, podía investigar, pero lo que se hacen los jueces. Y los jueces, es decir, por temor en algunos casos, por presiones en otro, por temor en que les armaran operaciones, es decir, eso es lo terrible, Claudio, que llega un momento en que hay como una pared creada por los que manejan las estructuras económicas, y en este caso con este gobierno, bueno, es como que vale todo, ¿no? Con Sturzenegger, con Caputo y con todos los que integran el gobierno. Ahora, Olmos, en resumen, esta ley va a permitir derramar esos dólares que están debajo del colchón, que van a mover la rueda de economía al resto de la sociedad. De ninguna manera. Cuando usted empezó simplemente a hablar sobre esto, decía que tienen sus acreencias en el exterior, Caputo y otros, ¿no es cierto? Y claro, ellos indudablemente no deben confiar en ellos mismos, porque un gobierno que le parece que todo anda bien y que no va a tener problemas, la plata la tendría que tener acá, y no la tienen. Y la CIA, que es un organismo que no se caracteriza por responder a los zurdos de mierda, como diría Milei, en su página web dice que los argentinos tienen más de 500.000 millones de dólares en el exterior. Ahora, si ese dinero fuera bien habido, si hubieran pagado impuestos, ¿por qué está en el exterior y por qué no vuelve, a pesar de todos los blanqueos que se han hecho? No vuelve porque indudablemente ellos quieren seguir succionando la riqueza argentina y que nadie los investigue ni los interrogue. Y cuando uno analiza puntualmente la ley de inocencia fiscal, ayer estaba con un exfuncionario del Ministerio de Economía que me dice, por donde uno la busque, no puede sino considerar que es para favorecer la evasión y a los delincuentes. Ahora, que un gobierno proponga
salga esa ley es grave, pero mucho más grave es que todo el poder legislativo en su mayoría la haya aprobado. Coincido. Bueno, y en el caso del RIGI, ¿qué nos deja? ¿O qué nos puede dejar? Y en el caso del RIGI, primero eran facilidades para 200 millones de dólares, ahora supuestamente con el super van a ser 1.000 millones, tiene franquicias impositivas inadmisibles, es decir, van a poder remitir el dinero al exterior todas las veces que quieran, es decir, es como decir, señores empresarios, hagan lo que quieran con sus inversiones y remitan la plata que quieran, que no va a haber controles de ninguna naturaleza. Me hace acordar a que en 1992, cuando se estaba instrumentando la ley de reforma del Estado, hubo una reunión en Buenos Aires en la que intervinieron banqueros, empresarios, es decir, un montón de gente, y en ese momento el que inauguró esa reunión, diría secreta, quedó documentada en un libro que iban a imprimir y que está en el Ministerio de Economía, y dijeron mejor que no lo imprimamos porque sería peligroso. Y en ese momento el ministro Di Tella dijo, señores, hemos preparado una estructura legal para que ustedes, los empresarios y banqueros, hagan lo que quieran. La frase es literal, hagan lo que quieran. Ahora, usted que tiene una gran experiencia periodística y que sabe lo que pasó en la Argentina, ¿usted cree que los banqueros cuando hagan algo, los empresarios, van a ser en beneficio de los argentinos o en beneficio de ellos? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Es obvia. Nadie juega en contra de uno mismo. Bueno, no, pero... no, y por otro lado, Claudio, uno ve que hay grandes recursos que le está dando la minería, los hidrocarburos, los agronegocios, para un sector concentrado. Pero después ha habido una destrucción de más de 24.500 empresas. El Observatorio de Industrias Pymes acaba de informar que va a haber, entre lo que hay y lo que va a haber en lo del próximo año, una pérdida de 500.000 puestos de trabajo, va a haber quiebra de 40.000 unidades productivas, es decir, realmente algo que muestra un panorama extremadamente preocupante. Bien, la pregunta que muchos se hacen, con tantas facilidades, ¿no?, para los grandes capitales en la Argentina, ¿quién va a pagar los impuestos para que el Estado cumpla con sus obligaciones? La respuesta es más que obvia. Acá nadie va a pagar nada porque todos se van a acoger siempre a todo tipo de facilidades cuando el gobierno se las dé. Uh-huh. Bien. Bueno, pero en el caso de la inocencia fiscal uno tiene que tener entre 10.000 o 20.000 millones de pesos de capital. No entramos todos. Claro, lo que pasa es que en la ley de inocencia fiscal, antiguamente, es decir, cuando usted no declaraba hasta 1.500.000 pesos, era evasión simple. Después, un poco más era evasión agravada. Ahora no, la evasión simple son 100 millones, la evasión agravada son 1.000 millones. Y por otra parte, acá se pueden disfrazar y repartir patrimonios entre varias empresas en sociedades anónimas que se pueden armar, y la inflación y la evasión puede llegar a ser descomunal. Y por otra parte, como el Estado renuncia a investigar, o sea, acá se invierte la carga de la prueba, es decir, el Estado tendría eventualmente que demostrar que la plata que se declara es producto de un ilícito. Se ha acortado el plazo eventualmente de investigación. Antes se podía investigar con mucho más amplitud, ahora menos, o sea que es el terreno favorable para que los grandes evasores y los pequeños hagan lo que quieran, como siempre. Muy bien, el profesor Alejandro Olmos con nosotros, profesor muy amable, muy gentil y buen fin de semana. Perdón, un detalle, Claudio, un detalle que me gustaría agregar, ¿no? Que no tiene que ver ni con el RIC ni con la licencia fiscal, pero que muestra al grado de cinismo y de mentiras del gobierno. Acabo de escuchar un audio que es de hace un mes y pico, donde el ministro Caputo dijo que estaban desendeudando al país. Y cuando uno entra al Ministerio de Economía, y tomemos el mes de noviembre, en noviembre la deuda pública total era de 440.500 millones de dólares. Al 30 de abril es 496.500, 56.000 millones
de dólares más en 5 meses. ¿Qué tal? Estos son números oficiales. Números del Ministerio de Economía, de la página web. Correcto. Olmos, gracias, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Bueno, ¿entendiste, Soria? Todo. ¿Me encontraste pendrive? No Fíjate tengo si hay, pendrive. revisen ahí, ¿qué les cuesta? Yo tenía un montón de pendrive, pero 5 o ninguno 6 va. pendrive, revisen, por ahí hay algún archivo de Yo tengo varios un pendrive. empréstito pero 9 de todos tienen julio que quedó ahí boludeces. trabado, olvidado. ¿Eh? No, yo todavía tengo patacones. Bueno, qué sé yo. Va. El primero de la mañana. 100% periodismo.